Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, la clase pasada llegamos a ver de módulos, mixins. Habíamos llegado a un ejemplo que justamente no había funcionado y ahí nos habíamos quedado. Por lo tanto, vamos a repetir ese ejemplo que, sí, como dije cuando terminé la clase anterior, evidentemente salí de la consola, algún lío hice con la consola. Así que vamos a replicarlo para que incluso aquellos que ven los videos, bueno, todo lo que pasó hace una semana atrás, lo vean consecutivo. Y bueno, todo lo que pasó en la semana en medio, vamos a hacer que ande. Lo que el otro día llegamos a ver era justamente, a ver, esperen que abra la consola, acá estamos. Era este ejemplo, no sé si recuerdan, con un Vowel Finder, que era una clase que extraía todas las vocales. Y bueno, como implementaba el each e incluía el enumerable, entonces podíamos usar métodos como el inject. Entonces este ejemplo sí había funcionado, yo ahora lo copio, acá lo pego. Esto ya habíamos visto que funcionaba. Y después lo que habíamos dicho era esto, que si definíamos el módulo sumable, otro módulo que implementa justamente este inject, lo que habíamos visto es que en este ejemplo, si a tanto array como range como vowel finder le incluimos nuestro módulo sumable, funciona. Y de hecho, esto es lo que el otro día no funcionaba porque evidentemente salí y volví a entrar. Bueno, algún lío hice con la consola y no tendría definido vowel finder bien. Así que nada, era solamente volver a aplicar el ejemplo para que se vea que funcionaba. Bueno, como les decía, cuando arrancamos la clase pasada estuvimos viendo los módulos y estuvimos viendo esto de los mixins, que era una forma de definir comportamiento adentro de un módulo y que cuando uno define una clase e incluye el módulo, todo lo que son métodos definidos dentro de ese módulo, como si fueran métodos de instancia, se absorben por los objetos de esa clase que incluye el módulo y pasarían a ser métodos de instancia de esa clase, aunque esa clase no lo defina. Así es como vemos que, bueno, justamente sum no es un método que esté definido y cuando se lo agregamos a array, al rango y a nuestro vowel finder, automáticamente tenemos el método sum que se implementa con un inject. Así que, bueno, eso es un poquitito lo que habíamos visto la clase pasada. Bueno, un temita con las variables y el uso de los mixins. Ya algo vimos con lo que serían los... Yo también estoy con el mate, vi que alguien se fue a preparar el mate, así que por ahí se escucha cada tanto que tomo mate. El módulo... perdón, como habíamos visto ya con el tema de las variables de instancia y con, por ejemplo, los attr accessors, las variables de instancia no se definen en un lugar determinado, sino que si hay algún método o aparecen por primera vez dentro de un objeto y se usa una variable de instancia, desde el momento que se utilizó por primera vez es donde se declaró, definió e inicializó esa, ¿cómo se llama? Esa variable de instancia. Entonces, en este caso estamos viendo que un módulo observable que implementaría el patrón de observer, es decir, que de alguna forma un objeto que incluya esto podría ver quiénes están observando al objeto, podemos agregarle observers y cuando pasa algo en nuestro objeto notificar a los objetos que están agregados como observers. Entonces, ¿cómo implementamos esta lógica? Bueno, definiendo una variable de instancia que se llama observer list. Como podemos ver, esa variable de instancia no es del módulo, sino que va a ser de la clase que incluya este módulo. Ahora, como los módulos pueden ser incluidos por cualquier clase, yo a priori no puedo saber si esa clase ya tiene una variable de instancia que se llama observer list y que la usa, por ejemplo, no como un arreglo, sino como otra cosa. Puede ser un objeto de otro tipo. Entonces,
Acá el problema de los módulos es que deberíamos tratar de evitar definir variables de instancia. Entonces, cuando uno define un módulo y trata de utilizar dentro de uno de los métodos del módulo variables de instancia, lo que está haciendo es agregar una variable de instancia a una clase que a priori no sabemos si la clase ya usa. Y que eso puede traer problemas, con lo cual es un tema. Entonces, una solución a esto es evitar las variables de instancia y pedir la implementación de un método, como cuando vimos en los casos anteriores, que me piden que yo implemente un método que se llame menor igual mayor para el caso de comparables, no sé si recuerdan. Entonces yo podría pedir una que se llame getObserver y setObserver, por decir algo, esos dos métodos que lo implemente alguien. GetObserverList y setObserverList, o el addReader y el addWriter, pero que lo hagan como quieran, con la variable de instancia que quiera, ¿cómo se llama? El desarrollador en la clase que lo incluya. Como pasó un comparable que me piden que implemente un método, acá podría decir, bueno, lo mismo, que implemente un método que me devuelva la lista de observers. Entonces yo ahí podría jugar de esta misma forma. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta a la hora de, ¿cómo se llama? De codificar. De codificar un módulo. Así que bueno, y la otra es usar variables que sean un poco intrínsecas, entonces poner algún nombre que sea guión bajo, observable, observer, punto, guión bajo list. Entonces por ahí queda un nombre tan feo que bueno, nadie lo va a usar. Pero bueno, terminan siendo alternativas. Bueno, acá es un poco lo que decíamos recién, variables en mixin. Sin embargo, esto es riesgoso. Los nombres de las variables pueden colisionar con otro nombre de la clase u otros módulos. Un programa que caiga en este escenario dará resultados erróneos y difíciles de rastrear, porque después encontrar un problema así, bueno, impacta en que, bueno, si vos tenés dos módulos que usan una variable de instancia que se llama igual, o la clase misma, después encontrar el problema es muy difícil de saber quién setió eso, porque bueno, el código de la clase no tiene el código, tenés que ir a ver todos los módulos que incluye una clase, y a veces es poco intuitivo encontrar el problema. Bueno, la mayoría de las veces los módulos mixins no usan variables de instancia, sino accessors, como les decía hoy, y en caso de necesitarlo, utilizar nombres que se prefijen con el nombre del módulo, por ejemplo, que es lo que les decía hoy. ¿Se entiende un poquitito esto de lo que recién decíamos? Perfecto. Bueno, resolución de nombres ahora. ¿Qué pasa? Estas preguntas que son preguntas medio que a veces no nos hacemos y está bueno que nos las hagamos y está bueno que también desde la teoría o desde el libro que uno lee nos hagan ver la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Cómo se resuelve entonces el nombre de un método que es el mismo en la clase, que es implementado en la superclase y además definido en uno o varios módulos incluidos? Es decir, en la jerarquía de clases ya sabemos qué pasa cuando la superclase y la subclase tienen el mismo método definido. Sabemos que la precedencia es de la subclase en la ejecución de ese método, porque es una implementación más especializada. Pero ¿qué pasa con los módulos? Bueno, esa es la pregunta que por ahí no sé si se han hecho, pero es la que vamos a responder ahora. Entonces, la resolución de nombres es, primero se busca si la clase del objeto lo implementa. Luego, en los mixins incluidos por la clase, si tiene varios módulos, el último será el considerado. O sea, si vos tenés 3 módulos que incluye la clase y los 3 tienen un método que se llama igual, el último que incluiste a la clase es el que se va a ejecutar. Y por último, la superclase. Es decir, que los mixins, es decir, los módulos, se ejecutan con prioridad entre lo que sería una instancia y una superclase. Es algo que se mete en el medio. Bien, acá tenemos 3 ejemplitos para poder desambiguar. Vemos el caso 1, tenemos la clase el módulo myModule que implementa test, la clase parent que implementa test, implementa parent, o sea, fíjense que uno devuelve module, el otro devuelve parent y el hijo de parent incluye el módulo y define también test.
Entonces, en este primer ejemplo, lo que estamos viendo es que tenemos una clase child que incluye al módulo, que los tres, tanto el hijo como el padre como el módulo, implementan el mismo método. En este caso, según lo que recién dijimos, ¿quién les parece que tiene prioridad? Child, ¿todos están de acuerdo? ¿Alguna? Perfecto. La respuesta en pantalla. El caso 2, tenemos el módulo que implementa el método, el padre que implementa el método y el hijo que no implementa el método. Por lo tanto, acá, ¿quién tiene prioridad? ¿El módulo o el padre? Según lo que dijimos. Es una pregunta. El módulo. Perfecto. Perfecto. Y el caso 3, que es el más pavote de todos, es el caso donde el módulo ya no le cambiamos el nombre al módulo. Tenemos el padre y tenemos el hijo. Es un caso de herencia clásico, o sea que el padre. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá obviamente no sé si alguna duda. Ahí, bueno. Invocación de métodos. Si analizamos la salida de Ancestors, no sé si recuerdan, estuvimos viendo algo de esto, más que nada a una clase le pedíamos el parent y nos devolvía quién era el padre. Pero Ancestors nos devuelve un arreglo con las clases que son superclases, todos los ancestros que tiene. Entonces es interesante ver qué pasa con los ancestros cuando agregamos un módulo. Entonces fíjense acá que tenemos service. Service, al no definir de quién es su clase, en este caso estamos viendo que es su clase de object. Como habíamos visto, cualquier objeto que no define la superclase es su clase de object. Entonces, ¿qué pasa cuando le incluimos un módulo? Bueno, vamos a ver qué sucede en este ejemplo. Y vemos que entre service y object nos agregó el módulo como si fuera una superclase. Y lo interesante es que si yo le agrego a nuestra clase, ¿no? Creo que ahora viene el ejemplo igual. Si agrego más objetos, se van a ir agregando siempre al final. Perdón, al principio. Entonces, de esa forma lo que va a suceder es que en el orden de la jerarquía vemos por qué tiene prioridad el módulo por sobre la superclase. Porque cuando va a buscar, de alguna forma lo que estamos modificando es cómo es la jerarquía de la herencia. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá. Si ahora yo le incluyo comparable, que es lo que decíamos hoy, vamos a ver que en la lista de ancestros, comparable se agregó antes de login, y así es como responde a lo que veníamos diciendo de que el último módulo que se incluye es el que tiene más prioridad. Por eso que si incluimos más de un módulo que tienen métodos que se llaman igual, el último va a ser el que tiene el que gana la competencia por la implementación de ese módulo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos con extend. Extend es parecido al include, pero para las clases. Entonces, utilizar extend en una clase importará los métodos del módulo como métodos de clase en vez de métodos de instancia. Por eso es que include incluye métodos de instancia, extend incluye métodos de clase. Prácticamente es la misma lógica que sucede con los objetos, pero el extend funciona a nivel de clase con métodos de clase en vez de métodos de instancia. Entonces, en vez de actualizar la lista de ancestros, extend modificará el singleton de la clase extendida agregando métodos de clase. Es decir, que lo que está modificando no es
digamos, quiénes son ancestros de la clase que estoy agregando, sino a esa clase, a ese objeto de tipo class, por ejemplo string, le agrega nuevos métodos de clase. En general se utilizará include en una clase para extender el comportamiento con método de instancia, pero a su vez podría necesitarse usar extend para extender los métodos de clase. Entonces, si uno piensa una clase que tiene que ser tanto extendida con métodos de clase como métodos de instancia, debería usar dos módulos para poder llevar su objetivo. Porque, bueno, cada módulo de alguna forma tiene los métodos que o son de instancia o son de clase, pero no van a ser los mismos. ¿Me entienden esa aclaración, esa afirmación que estoy diciendo? Sí, perfecto. ¿Alguien no lo entiende? Levante la mano, si no. Levante la mano, escriba algo. Todos lo entienden. El que callo otorga, asumo que todos entendieron. Si alguien no entiende, por favor, dígalo. Bien. Bueno, perfecto. Acá entonces tenemos el ejemplo de cómo se usa el extend para extender una clase con métodos de instancia y métodos de clase dentro de un mismo módulo. Bueno, una forma de simplificar y una práctica muy habitual en Ruby, esto se suele ver mucho en clases implementadas en módulos implementados por librerías, como una práctica o buena práctica o práctica habitual, es utilizar un módulo con métodos de instancia y métodos de clase dentro de ese mismo módulo. Pero para diferenciar justamente el módulo de instancia, el módulo que vamos a usar para extender la clase con método de instancia de los métodos que vamos a usar para instanciar métodos de clase, lo que se hace es se define un módulo dentro de un módulo, lo cual no es un problema. Entonces tenemos el módulo login, que los métodos que están acá abajo son métodos de instancia. Y los métodos que están acá son métodos de clase. Entonces, dentro de un módulo podemos implementar un método que pareciera ser de clase, que se llama self-included. Cada vez que un módulo es incluido por una clase, o sea que en una clase decimos include y el módulo en este caso login, lo que se hace es invoca el método include del módulo que si lo implementa le manda a la clase. Entonces, cuando una clase esto es un doble dispatching, un caso de doble dispatching fabuloso, donde lo que tenemos es la clase que incluye el módulo. Cuando está incluyendo el módulo, se le envía a ese módulo un método que le está diciendo included y le manda a la clase. Entonces, a la clase acá adentro, nosotros lo que podemos hacer es extenderla con class method, que está definido internamente, por eso no es necesario poner login.class method como para desambiguarla del namespace, porque ya estamos hablando de lo que sería login class method, o sea, el login que está dentro de class method. ¿Se entiende el ejemplo? Analícenlo un poco y pregunten si ven algo que no entienden. ¿Por qué se define como self-included? Porque justamente vos no podés invocar a los métodos. Recuerdan que los métodos dentro de un módulo no se pueden incluir, no se pueden invocar. La única forma de invocarlos, lo vimos en la clase pasada, vamos a recalcular, volver para atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y más, y más, y más, y más. Acá. ¿Recuerdan cómo se podía invocar a trig.sin? O sea, la única forma de que los métodos de un módulo se puedan invocar como si fueran métodos era definiéndolos como self. Así. Porque son como métodos de clase. O sea, la única forma de invocar desde un módulo un método es prefijándolos con self dentro de la definición del módulo. Son métodos que se pueden invocar de módulo punto el nombre del método. Ahora, cuando
Cuando estamos en este caso, estamos viendo un ejemplo donde justamente la clase, yo les decía, cuando la clase incluye un módulo, dentro de la implementación del include, se termina fijando esto. Si está implementado el método included en el módulo, se invoca, en este caso, login.included y se le envía el nombre de la clase que se está definiendo. ¿Sí? Si no, no habría forma de invocar ese método. ¿Se entiende, Felipe? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿todos lo entienden este ejemplo entonces? O sea, esta es una forma de que cuando una clase se incluye, la clase que incluya a login va a tener definiendo dos cosas. Un método de clase que se llama loginEnable y por otro lado el método log. O sea, son los únicos dos métodos que se agregan. Un método de instancia y un método de clase que sería loginEnable. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a probarlo. Fíjense que lo que hace esto es, cuando le decimos log, va a imprimir lo que le mando en el nivel de log que estoy mandando, el mensaje que le estoy mandando. Bueno, vamos a probarlo. Y fíjense que string, obviamente que si a string le pregunto loginEnable, no lo va a entender. Probamos. No conoce ese método, que es un método de clase. Perfecto. Pero ahora si nosotros definimos este módulo, y ahora lo que hacemos es, acá afuera, probar este ejemplo que estamos viendo acá. Entonces fíjense que ahora si a string le incluyo esto, ahí se produce esa magia donde se le agrega a string el método de clase loginEnable, ahora ya lo entiende. Y por otro lado tenemos el método de instancia que a un string le podemos decir que loguee en un nivel, en este caso error test message, y nos imprime este mensaje con el nivel y el mensaje, ¿sí? ¿Está claro el ejemplo? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, veo que todos lo han entendido bien. Continuamos. Ahora tenemos herencia de clases, tenemos mixins y en el medio el diseño. Y la pregunta es el diseño de qué usar. Entonces la pregunta es, herencia y mixins ambos permiten escribir código en un único lugar. La pregunta es cuándo usar cada uno. Y entonces empezamos con respuestas. Y estas respuestas no tienen nada más que hablar de cosas en el aire. No podemos hacer afirmaciones de cuál es un buen diseño. Yo creo que los buenos diseños surgen de aprender en base a ver lo que justamente se usa por las comunidades, por ejemplos donde alguien explota casos de cómo trabajar con una cosa u otra y aprender incluso, como estuvimos viendo en el caso de enumerable, comparable, cómo integrar, ¿no? Las implementaciones de justamente herencias con mixins, dando un potencial terrible. Entonces, me parece que mejor se aprende de ejemplos que por tirar al aire recetas de cómo programar, que a la larga no ayudan, porque no es que uno cuando tiene un problema, dice este problema justamente lo puedo encarar justamente con esta solución. Si bien los patrones de diseño apuntan a eso, y me parece que está perfecto, me parece que también es un poco de conocer la herramienta para saber cuándo uno se sale y trata de ver que el problema que está resolviendo va mucho más allá o es mucho más generalizable de lo que el problema en sí lo es. Entonces, si uno tiene esa capacidad de abstraerse a generalizarlo al máximo, un problema es donde uno puede aplicar mejor qué cosa usar, ¿no? Entonces, bueno, un poco. El uso de la herencia debe aplicarse cuando se cumple la propiedad es uno, ¿sí? Porque una subclase es un elemento de la superclase. La herencia puede asociarse con la creación de clases, que sería como agregar nuevos tipos al lenguaje. Al usar herencia, deberíamos en todo momento poder reemplazar un objeto de la superclase por un objeto de la subclase. Esto es un concepto más de la jerarquía, donde los hijos deben hacer honor a los contratos asumidos por el padre. Así es como una clase abstracta
donde se define determinado comportamiento, los hijos deberían respetar ese protocolo que ya estableció la clase abstracta o la superclase. Es un poco lo que estamos diciendo acá. Muchas veces al utilizar mal, se utiliza mal en situaciones que representan una relación de posee un o utiliza un, es decir, en vez de es un, lo que necesitamos es una composición. O sea, un objeto muchas veces usa un en vez de es un. Esto es por ahí a veces difícil de ver, pero es algo que claramente soluciona mejor un patrón de composición. Exactamente, composición o agregación. El mundo se crea a partir más de composiciones que de restricciones de herencias estrictas. A veces afirmar que una persona es un database wrapper es un poco mentira, porque las personas en realidad, en todo caso, no somos eso. Lo que pasa es que, a ver, también acá justamente viene una cuestión más filosófica, porque bueno, si estás trabajando con algún modelo de abstracción de bases de datos, ¿no? Y tenés un database wrapper que te dice, bueno, cualquier objeto que va a hacer abstracción con la base de datos va a ser su clase de un database wrapper. Lo que pasa es que cuando nos ponemos puristas o filosóficos y decimos, pero una persona es un mamífero, una persona es un ser vivo, una persona, bueno, claramente en ese modelo no representa la jerarquía, la familia que queremos representar, pero en el contexto de una aplicación que estamos persistiendo datos, no está mal pensar que una persona es un database wrapper. Sin embargo, acá tenemos justamente estas sutilezas, ¿no? que uno las trae a la mesa. Aparecen cuestiones que por ahí algún modelo de abstracción de base de datos se implementa como módulos, entonces uno agrega un módulo que hace que una persona empiece a trabajar como un database wrapper y no tengas que heredar de, y que tu herencia de una persona, justamente por ahí tenés una herencia donde una persona, además puede ser la superclase, abajo tener un alumno, un docente, digamos, un administrativo, como distintas instancias de tipos de personas, digamos. Pero lo cierto es que después ahí lo que puedes pensar es que le agregás un módulo que es el que te persiste y estás agregando comportamiento desde otra dimensión y no con la herencia de es un. Sin embargo, el mixing termina simulando una herencia múltiple. Entonces, por ahí tiene más que ver con una solución más de objetos, usando algún patrón que justamente el mixing termina siendo como una posibilidad de agregar funcionalidad cuando la herencia no me la estaría agregando, pensando en otro nivel de herencia, porque estaríamos como compartiendo en otra jerarquía el comportamiento que implementa el módulo. Entonces, abre un par de posibilidades más el módulo. La herencia representa un gran acoplamiento entre dos componentes. Cambiar la herencia sería algo complejo en cualquier programa mediano. Debemos utilizar composición cada vez que encontremos una relación de que A usa B o A tiene un B. El punto 1, que dice la herencia representa un gran acoplamiento entre dos componentes, a veces uno con editores de IDES, llamémoslo, permiten cambiar una herencia como una acción que hace el IDE. Y que en lenguajes tipo Java por ahí, digamos, es más viable porque al ser compilado esos errores se detectan. Lo cierto es que cambiar una clase, cuando uno ya define que una clase es su clase D y querer romper esa relación en algún punto determinado de un código que ya está en determinado punto de evolución, es romper con un acoplamiento altísimo que ya se estableció en un punto de diseño bastante preliminar. Entonces, cambiar justamente la herencia es algo poco viable, digamos. Entonces, a veces es mucho más simple pensar en justamente la composición. Para mí, agrega mucho más, o la agregación y composición, digamos, agrega mucho más desacoplamiento que la herencia en sí. Sin embargo, cuando uno compone o agrega, ¿no?, a una clase que usa, por ejemplo, una clase podría tener un estado y que el estado o el driver termine siendo quien implementa en una jerarquía distintas formas de resolver determinada cuestión. Entonces uno podría pensar que, digamos, componiendo un objeto con un estado o un driver, delega en el driver parte de su implementación
siendo el driver quien sabe manipular justamente alguna tecnología subyacente. Entonces, bueno, esto tiene que ver con más que nada patrones de diseño y apoyarse en mixins que a veces me ofrecen otro nivel de jerarquía que acompaña un buen diseño. Entonces, nada, es por ahí mencionarlo y nunca uno encuentra por ahí todas las respuestas con estas herramientas, digamos. Las herramientas son solo eso, herramientas. Después sí seguimos pensando en patrones o buenas prácticas de diseño. Bien. Excepciones. ¿Alguna duda con mixins? Porque con eso terminaríamos con mixins. Bien. Bueno, excepciones. ¿Han manejado ya algún lenguaje que maneje excepciones? Supongo que Java, porque en segundo año creo que en la materia esta que sería más de estructura de datos, creo que manejan Java. Python, PHP. Y lo vieron en conceptos y paradigmas nomás. Ahora, sin seguir avanzando, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué se imaginan que son las excepciones? ¿Para qué se usan? Desde la experiencia, aquellos que lo quieren decir desde la experiencia, o aquellos que lo quieran decir desde lo que han leído, o a ver un poco qué se imaginan y a dónde llegamos. Para manejar errores, para poder manejar una situación en particular, para solucionar casos no convencionales. Y Marcos también nos está por sustituir ifs. Bien. Bueno, exactamente es una herramienta más que nos permite modificar lo que sería cuando uno aprende a programar. Nos enseñan el for, el if, el while, y son las estructuras de control que conocemos. Y el goto ya lo venimos, creo que yo lo menciono mucho en C y creo que ya acá en un video anterior lo he dicho. El goto, por lo menos en nuestra casa de estudio, es palabra prohibida, pero lo que siempre digo es que a pesar de ser una palabra prohibida, es una instrucción que también existe y para algo se usa. Y todas, el goto, el if, el while, el case y en este caso las excepciones, de alguna forma tienen que ver con cómo controlamos el flujo de nuestras aplicaciones. Con el if podemos ir por un caso o por el otro, en el case tenemos varios casos para elegir para dónde vamos, en el while repetimos y en las excepciones podemos pensarlas como una suerte de ir saliendo abruptamente ante alguna situación inesperada, particular, como dijeron ustedes, ante algún error, o a veces no necesariamente un error, sino justamente un caso excepcional, sería, en donde yo me cambio la ejecución saliendo como si fuera con un return, o sea, retornando o saliendo abruptamente en un punto determinado y teniendo manejadores que me permiten accionar comportamiento ante justamente esa situación excepcional para atender esa situación excepcional. Lo cierto es que muchas veces también cuando aprendemos a programar lo que entendemos por excepciones, y antes de empezar con las excepciones, y por eso me gustaba hacer un poco este repaso, es este concepto de pensar las excepciones como si fueran un escobillón con una palita para barrer tierra, donde bueno, junto tierra en casa y en vez de tirarla al tacho y sacarla, la voy metiendo bajo la alfombra. Es decir, que usamos a las excepciones con los manejadores de excepciones para atender aquellos casos que no nos gustan y meterlos en un agujero negro, una alfombra, debajo de una alfombra, para esconder cosas que serían errores, ¿sí? Y acá también aparecen patrones de diseño. Patrones de diseño que hay uno que en algún momento me acuerdo haber leído, que se llama fail fast, es decir, fallar rápido. Y fallar rápido y fallar, explotarle en la cara al usuario.
A veces escondiendo un error, ¿no? Trapeando una excepción, es decir, manejando una excepción, escondiendo el mensaje original de la excepción que muchas veces parece feo, ¿no? Y mostrándole a un usuario un error hermoso, bonito, con un logo precioso que muestra una página bonita que dice error. No se puede avanzar porque se ha producido un error. Si todos tus errores son así, tu usuario te va a mandar una captura de esa página y lo que vas a tener vos es la sensación de que hubo un problema y la única forma de pensar en qué pasó es accediendo a ver los logs o traceando el código para debuguear el código a ver que explote de vuelta en esa situación tan especial. Ahora, si la persona me manda un error que podría ser bonito también, pero con una traza que me explique dónde la aplicación se rompe y mostrando el error lo más crudo posible, puede ser crudo pero bonito, pero esa verdad en ese momento donde se dio me va a servir para encontrar un problema mucho mejor que si yo tapo errores y muestro una tapita linda, es decir, una tapa de un error que no realmente muestra esas vísceras de dónde se produce el error real. ¿Sí? Entonces este patrón de fail fast es una muy buena práctica que es preferible que explote feo, con una traza fea, acomodémosla lo más linda posible, pero no escondamos el error. Es mucho más útil para ustedes como desarrolladores ver después una captura del usuario de la aplicación con el error bien clarito, que obviamente no mostrando contraseñas ni datos sensibles, pero sí mostrando dónde falló y la razón de la falla. ¿Sí? Bien, bueno, habiendo dicho eso, porque muchas veces se concibe así, ¿no? Las excepciones como meter tierra abajo de la alfombra. Avanzamos. Igual estoy viendo, acá Sebastián iba a preguntar algo. Yo las preguntas en general las leo en voz alta porque quienes vean los videos en YouTube, no sé si alguno de ustedes los ve en YouTube o los ve acá por la plataforma, pero yo grabo solamente la pantalla y no se ven lo que chatean. En proyecto les dijeron medio lo contrario. A ver, o al menos tenés una opción de debug que alterne entre estas opciones de manejo. Estaría bueno saber qué dijeron en proyecto. Y estaría, porque si no, a ver, se me mezclan las cosas. A ver, Sebastián me tiene que decir la cuestión del manejo de excepciones. Y Juan Pablo Sánchez me dice, a ver, le respondo a Sebastián primero. Por seguridad dijeron que hay que esconder la tierrita abajo de la alfombra. Bueno, como yo fíjate que hice una salvedad cuando dije todo esto. No hay que exponer información sensible. Cuando uno habla de exponer información sensible, vamos a hablar de PHP, por ejemplo. Cuando una excepción se produce, no está bueno mostrar versión de PHP, no está bueno mostrar versión de gemas, no está bueno mostrar versión de librerías, no está bueno mostrar nada que exponga qué librerías usás, porque una librería puede tener vulnerabilidades y uno siempre tiene que estar pensando en la seguridad. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo no digo de explotar mostrando toda esa información que justamente cuando lo dije aclaré de no exponiendo información sensible, porque también podrías exponer variables que están configuradas para manipular una base de datos o manipular un servicio y estarías exponiendo usuario clave de un mail en Gmail, por decirte algo, o de Amazon. Entonces en ese caso obviamente que no. Lo que uno dice es que los errores tienen que ser lo más claro posible, mapear lo más que se pueda el error y ser lo más transparentes posibles en el problema que se da, pero no esconder el problema. Entonces no confundir, porque justamente estos son los extremos a los que uno termina llegando por una mala interpretación. Por eso está bueno aprender seguridad, por eso también está bueno aprender a codear y también está bueno aprender a gestionar servidores. Y son tres, hoy está muy de moda hablar de DevOps. DevOps son desarrolladores que piensan como operadores o operadores que piensan como desarrolladores, y también está de moda hablar de DevSecOps, que serían justamente agregarle a esas dos patas que recién mencioné la parte de seguridad. Todo es importante teniendo en cuenta todo. Cada vez son más cosas que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que es difícil, pero para terminar de cerrar la idea que dio Sebastián,
No está mal lo que te dijeron en desarrollo, no está mal lo que digo yo, es el equilibrio, el justo equilibrio de las cosas. Si vos mostrás un mensajito de error, nada más, y te tenés que remitir a los logs, es muy difícil ante una captura que te manda un usuario saber qué es lo que está pasando. Es el equilibrio de eso, ¿sí? Siempre es una relación de compromiso entre esas tres partes, ¿sí? Pero no tomen todo, y no tomen además lo que digo yo como la verdad absoluta, ni lo que dice por ahí el docente del proyecto como verdad absoluta. Tomen sus propios criterios, porque a veces uno termina siendo absolutista en lo que dice, pero en la práctica uno tiene que saber también en qué ceder. Uno no está diciendo en esto de no asegurar una aplicación ni contradecir justamente lo que están diciendo en proyecto. Todos vamos en el mismo sentido, pero esto de fail fast es no a ver, cuando yo digo no esconder errores es porque muchos, una excepción por ahí, lo que hacen es la trapean y siguen como si no pasó nada, ni siquiera te muestran un mensaje bonito de que se dio un error. Entonces, si vos trapeás los errores para justamente esconderlos, ni siquiera mostrar que se dio un error y seguís para adelante, a ver, yo te digo, por ejemplo, te transfiero 50.000 pesos a cualquiera de ustedes. Y a mí me dice que está todo bien y no te lo transfirió. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta de que hubo un problema? Porque para mí funcionó, me dijo todo salió ok y para vos no recibiste la plata. O yo te estoy cagando o... Bueno, es un poco eso, llevado al plano de que después encontrar un problema que se trapea y no se muestra. No solo porque el usuario te va a mandar una captura con el error y eso sería lo mejor que te puede pasar en el planeta, tener un usuario así de educado, porque generalmente te dicen, me tira error 502, 503, me tira error 500, me muestra un error horrible, bueno, lo que sea, pero si vos lo podés hacer que te manden una captura sería ideal y que la captura sea lo más clara posible del error, que entra mucho en juego como se configura tanto el application server, para no mostrar información de más. En el caso de PHP, como decíamos hoy, no diga la información de qué versión de PHP, que no te diga información de librerías, pero sí mínimamente que te diga el error, en qué archivo se dio y por ahí la razón del error que sea lo más explícita posible. Bueno, eso creo que le respondió a Sebastián. Respecto a lo que dice a ver, Juan, o al menos tenés una opción de debug que alterne entre estas opciones de manejo. No, los manejadores de excepciones los vas a implementar vos y ya no es como pasa con los loggers que tienen niveles de log. Un manejador de excepciones va a ser como un case, y ahora lo vamos a ver, ¿no? El caso. Pero cuando vos programás un manejador de una excepción, vos indicás ante qué excepciones vos reaccionás. Entonces, según cómo lo implementes vos al manejador, cae en uno, cae en otro. La cuestión es que tenés un macheo explícito de cuál es el manejador que lo va a atender y bueno, ese va a ser el que lo va a manipular. No dar información del trace, bueno, eso es lo que... A ver, no vamos a entrar en detalles de que la traza completa, mostrando los paths a donde están las librerías, que eso expone el número del código de la librería que estás usando, no es lo que uno apunta en esta instancia, pero sí a mostrar el mensaje de error y por ahí en qué lugar del código nuestro surge el error para saber dónde ir a atender el problema. De hecho, muchas librerías no imprimen la traza, eso lo vamos a ver hoy, ahora cuando hablemos de excepciones, ¿sí? A ver, alguien más nos está escribiendo, me parece. Juan Pablo. Bueno, mientras Juan Pablo va escribiendo, yo sigo avanzando. Bueno, la introducción. Las excepciones permiten empaquetar en un objeto información sobre un error. El objeto exception se propagará hacia arriba en la pila de ejecución hasta que el sistema detecte código que sepa manejar dicha excepción. Es decir que, en el caso como lo estamos mencionando, una excepción sube como una burbuja en el agua, ¿sí? Entonces, como dice acá arriba todo, las excepciones permiten empaquetar en un objeto información sobre un error. Información sobre un error. Rue define una jerarquía
de excepciones que son toda su clase de exception. Acá me respondió Juan Pablo, vamos a ver qué dice. Claro, yo pensaba en proyectos de software se muestran distintos los errores en development que en production, y lo que cambia es que algunos paquetes ponen debug true, por eso pensé que ahí cambian el modo de manejar las excepciones o al menos qué información está brindando. Bueno, eso tiene que ver más que nada con el logger que con los manejadores de excepciones. Vos cuando trapeás una excepción o cuando desarrollás, se suelen generar logs o imprimir distinta información en pantalla, digamos. Entonces uno lo que hace cuando trabaja en ambiente, los ambientes de un framework, cuando uno trabaja en ambiente de development o en testing o en production, uno cambia configuraciones del framework, del application server y de los loggers. Entonces ahí uno lo que está cambiando es qué información se hace más explícita o menos explícita, porque en distintos momentos es más o menos provechoso tener un nivel de debug diferente. Pero cuando hablamos de niveles de debug, generalmente esos niveles de debug se asocian a un logger. Y un logger es quien imprime un mensaje. O sea, un logger es una clase que generalmente es logger. Por ahí en Java se llama Ruby4j, log4j. Log4j, o bueno, en PHP tendrás distintas librerías para manejar los logs, pero en general el logger es un objeto que vos le decís debug y un mensaje, o le decís error y un mensaje, o le decís info y un mensaje, o le decís warning y un mensaje. Es decir, que es un objeto que vos, cuando querés imprimir un mensaje, le estás diciendo con distintos métodos qué mensaje querés imprimir. Pero cuando vos estás diciendo un mensaje, por ejemplo debug, está diciendo que se imprima en el nivel de debug. Cuando está diciendo warning, le está diciendo que el mensaje se imprima con una severidad de warning. Y cuando está diciendo info, le decís que la severidad es de info. Esos niveles de severidad son como, imagínate un termómetro, donde en la parte inferior tenés debug y en la parte superior tenés production, o critical, o error. Entonces, cuando vos tenés un logger que está configurado en el nivel de severidad error, todos los mensajes que se enviaron al logger con error o critical o fatal, ponele que son los dos superiores, se imprimen, pero todo lo que fue por info, debug, se omite. Cuando vos configurás tu aplicación para que funcione en modo debug, entonces todos los mensajes de debug para arriba, o sea, del termómetro en la parte inferior para arriba, se van a imprimir. Entonces, lo que estás hablando en eso es, por eso se mezclan a veces algunos conceptos. Las excepciones son una forma de trapear un problema. Y cuando yo digo de no usar las excepciones para ocultar información, estoy hablando de qué hago adentro del manejador de la excepción. ¿Me hago el tonto y dejo que todo, o sea, meto la basura bajo la alfombra, o le hago lo más explícita posible? Cuando digo lo hago lo más explícita posible, siempre es respetando no romper ningún contrato, como decía, compromiso, que decía Juan Pablo, de seguridad. Pero, vos mismo, Juan Pablo. Pero cuando hablamos de cómo exponer un error, estamos hablando de usar generalmente el logger o configuraciones del servidor web donde los errores se visualizan en pantalla o no, pero todo lo que se visualice en una aplicación en producción nunca debería exponer lo que hoy mencionábamos. Ni versiones de librerías, ni versiones del lenguaje, ni versiones del framework, ni versiones del servidor web, ni datos sensibles. Y sí hay que brindar información de cuál fue el problema y en qué línea de nuestro código falló, para saber dónde ir a ver el código que seguramente tenemos en nuestra máquina, ¿sí? Bien, volviendo a la clase que estamos viendo en pantalla. Bueno, Ruby define una jerarquía de excepciones que son su clase de exception. Entonces hay una jerarquía y todo nace en exception. Y al lanzar una excepción es posible hacerlo con cualquiera de las subclases de exception o con una clase propia. Es decir, que podemos usar clases que ya vienen de fábrica o usar la nuestra propia. Toda excepción tiene asociado un mensaje y una traza de ejecución. Es decir, que un mensaje va a incluir siempre, como ya de Japa, el mensaje por el cual falló, que eso se lo inyectamos nosotros cuando hay una falla, con un mensaje que es a nuestro gusto, y la traza de excepción que indica cómo fue, en qué punto falló
y cómo va volviendo el backtracking, digamos, de todos la traza de ejecución que se fue dando para llegar al punto donde falló. Y ahí tenés todas las líneas de código que fueron anidándose para llegar a ejecutarse hasta ese punto, ¿sí? Si definimos excepciones propias, podemos agregar información específica, datos que querramos agregar nosotros, además de estos dos que ya vienen de Java. Vamos a ver un ejemplo de cómo se manejan las excepciones entonces. Acá hacemos un ejemplo que se llama webpage, que abre una URL. En este caso estamos abriendo, este ejemplo lo tuve que cambiar porque usábamos una URL que no está más. En el Pickaxe, en el libro, venía uno, recorría podcasts de Ruby y no están más. Se han movido a otro lugar y bueno, terminé usando la documentación de Ruby. Entonces en este caso abrimos la página de la documentación de Ruby y lo que hacemos es bajarnos ese contenido en un archivo que se llame ruby.html. Entonces, webpage abre esa URL, abre un stream con el archivo remoto, que será un HTML remoto, donde está la documentación en inglés de Ruby. Output será un archivo local donde vamos a guardar, por eso lo abrimos como solo lectura y lo pisamos, si tenía un contenido lo ponemos en 0, y donde vamos a guardar el resultado de la página que estamos abriendo remota. Entonces, mientras vamos leyendo sobre line líneas de ese HTML remoto de webpage, vamos pidiendo gts hasta que llegue a volver nil, que sería que llegó al fin de archivo, es decir, que llegó al final del HTML. Lo vamos a ir leyendo y sobre line vamos a tener cada línea que la vamos a escribir localmente. Y finalmente vamos a cerrar. Yo ahora pruebo este código. Opa, hago siempre clic en el lugar equivocado. Si probamos esto, yo acá me voy a ir al directorio /tmp, mkdir ruby, y probamos acá. Y pegamos el código. Y acá tenemos el archivo ruby.html, que si lo abro, tenemos un lindo HTML con toda la documentación, y que si lo abro acá con Firefox, Ruby, tengo la documentación sin estilos, obviamente, pero tengo la documentación. Esta página que estamos viendo acá es la misma que vemos si yo abro esto que está acá en el navegador. Obviamente que acá, si lo abro, vamos a ver con estilos, pero es el mismo contenido, ¿sí? Bien. Volviendo al ejemplo, ¿qué sucede si ocurre un error en la mitad de la transferencia? Es decir, que se nos corte en la mitad algo cuando estamos pidiéndole el GTS al HTTP. Pues acá estamos bajando un HTML, pero podríamos estar bajando una ISO de, por ejemplo, de Ubuntu, de CentOS o de algo, o de Windows. Entonces, si estamos bajando algo que pesa 1 GB, bueno, no usaría GTS igual porque no necesariamente hay un fin de línea. Pero imaginemos que se interrumpa de alguna forma la conexión. Bueno, esto puede tirar una excepción. ¿Qué pasa si tiene una excepción? Bueno, no queremos guardar una página por la mitad en el archivo de salida. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, acá tenemos un ejemplo con un manejador de excepciones. Entonces, acá lo que vamos a hacer es abrir un archivo que sabemos que a priori no existe, no va a funcionar. Entonces, lo que estamos pidiéndole es a la misma URL que vimos hoy, pero en vez de pedirle la documentación, estamos accediendo a /unlp, algo que sabemos que dentro de RubyLang no existe. Entonces, este código sabemos que va a fallar, y lo que va a suceder es que este begin está marcando un bloque, acá, un bloque que va a ser manejado por una excepción. Es la forma de manejar una excepción, como lo estamos viendo. Entonces ponemos begin y hacemos lo mismo que antes. Si todo sale bien, va todo perfecto. Bueno, el output close es la última línea. Pero si sucede algo dentro de ese getS o en el puts o en el close, va a saltar una excepción. Entonces, ahí lo que estamos poniendo es un rescue de exception. O sea, estamos trapeando cualquier excepción. Cualquier excepción es cualquier subclase de exception, que cualquier subclase de exception es, ¿cómo se dice? La clase más, digamos, la superclase más
más alta de la jerarquía de exception. O sea que trapeamos cualquier tipo de excepción acá. Entonces ahí lo que hacemos es imprimir en STDR, es decir, en la salida de error estándar, el mensaje failed to download, la página, page sería el nombre UNLP, en este caso es una variable que está seteada fuera del bloque, o sea que aseguramos que esté seteada. Y ese peso signo de pregunta, que parece la verdad que una mala palabra, en realidad está significando la excepción, porque acá no tenemos una variable que identifique la excepción, entonces eso identifica el objeto que es instancia de exception, es decir, la excepción en sí, y el toS, como acá lo estamos transformando en un string, lo que sucede es que se transforma en el mensaje de el mensaje de la excepción, el mensaje de que fue asociado a esa excepción. Entonces, en el caso de que se haya trapeado la excepción, lo que hacemos acá es cerrar el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo se abrió acá en el open este, o sea que dejaríamos al archivo cerrado. Y lo que hacemos es, después de cerrarlo, eliminarlo, porque si hubo una excepción es porque no se pudo escribir. Entonces, este file delete lo que hace es asegurarnos de que el archivo no queda con datos inconsistentes. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Bien. Bueno, cuando sucede una excepción, se ubica una referencia al objeto con la excepción asociada en la variable global pesos bang. O sea que pesos bang es el nombre de la variable que tiene la excepción que se nos dio, que se dio en este momento. Luego de cerrar y eliminar el archivo, se invoca arrays sin parámetros que relanza la excepción en pesos bang. Este arrays que está acá, lo que está diciendo es, esto que está sucediendo acá es una forma de trapear el mensaje, trapear la excepción, hacer una acción determinada, que en este caso justamente es eliminar el archivo que creamos, y relanzar la excepción para que alguien siga teniéndola como se merezca, o que justamente el usuario reciba el mensaje de por qué no pudo resolver esto. Pero fíjense que acá estamos haciendo un str puts. Eso ya está dando información a alguien. En el caso de los logs sería imprimirlo en los logs de nuestra aplicación. No usamos un logger, pero podría ser un logger que, según el modo en el log level que se use para el logger, en este caso habría que usar error, se debería imprimir el error con información que contextualice el error, no necesariamente la traza, no es lo que importa la traza. Y el raise relanzaría la excepción diciendo el mensaje que tiene esa excepción adentro del objeto de exception, que lo pudo haber marcado, por ejemplo, que el archivo no existe. Entonces vamos a probar este código para ver también cómo funciona. Yo estoy parado en la misma carpeta donde tenemos el archivo Ruby. Entonces vamos a probar qué pasa con este ejemplo. Fíjense que tiró el error. Acá que dice. Ah, no, el while. ¿En dónde me tira el error? Failed to download un LP. Bueno, fíjense que acá tira el mensaje. Claro, el tema es que acá el mensaje está saltando antes porque no anda el open. El open debería estar dentro del begin. Está mal el ejemplo. Porque acá el error está acá en este open. Esto debería estar acá dentro del begin para que esto realmente funcione como yo esperaba. Por eso que no anda. No llega ni a abrir el archivo. Así que sí, seguramente por eso falla. Bien. Sí, está mal el ejemplo. Bueno, esto es lo que recién habíamos visto. Y acá vemos la jerarquía de excepciones. Fíjense que lo que tenemos acá es... esto lo ordené mejor porque antes lo tenía todo en una chorrera, ¿no? Ahora lo que hice fue dejar exception con standard error y todas las subclases de standard error. Y acá repito standard error para que vean que continúa acá abajo con estos mensajes. Y fatal está a la misma altura de standard error. Y después no memory está a la altura de fatal.
script error, security error, signal exception, system exit, system stack error. Es decir que si miramos a grandes rasgos, la jerarquía de exception como subclases directas tiene standard error, tiene fatal, tiene no memory error, tiene script error, security error, signal exception, system exit, system stack error. La subclase de estas que menciono, que es la más voluminosa en cuanto a subclases, es standard error. Standard error es donde se implementan la mayor cantidad de errores estándares que se dan en cualquier código de las clases que venimos implementando. Y el resto tienen que ver más que nada con errores más de sistema. Bueno, fatal es cuando ya es irrecuperable el error. No memory error tiene que ver cuando no tenemos memoria. Tenemos por otro lado script error, que tiene que ver, por ejemplo, cuando tratamos de requerir un archivo que no existe, o el not implemented cuando invocamos un método que no existe, o syntax error para errores de sintaxis. Tenemos security error, que es para cuestiones de seguridad, signal exception, que tiene que ver con señalización de procesos. Tenemos system exit, que es cuando justamente invocamos a la salida del sistema para salir, abortar. System stack error, que tiene que ver también con el manejo de la stack, por ejemplo cuando tenemos loops infinitos. En sí tenemos una jerarquía bastante voluminosa de excepciones, y la parte de estándar error es la que tiene errores más finitos, si queremos. Por ahí la mayor cantidad de excepciones se van a dar bajo estándar error por la misma cantidad de subclases que tenemos. Bueno, múltiples rescues. Vamos a ver que es posible usar varios rescues para un bloque. Entonces cada rescue puede indicar varias excepciones a cachear, y al final de cada rescue podemos indicar el nombre de la variable que usaremos para mapear la excepción y no usar pesos bang. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos una función que se llama myeval, que recibe un string, y lo que va a tratar de hacer es invocar al método eval con el string que recibe. Entonces, si acá yo trato de invoco a float con 2,2, esto evidentemente no va a funcionar porque el float recibe un solo argumento. Esto va a tirar un tipo de error, y seguramente este tiene que ver con syntax error o name error, que son las dos excepciones que trapea acá. Y acá lo que estamos poniendo con este simbolito tipo flechita es un boom. Boom es la variable de instancia, la variable que va a tomar la excepción que nos va a permitir no usar a pesos bang. Entonces podemos usar a boom para imprimir el mensaje. En este caso lo que imprimimos es string doesn't compile y el mensaje de boom. En el caso de abajo, standard error es otro tipo de excepción que estamos trapeando. En este caso estaríamos invocando un método que no está definido. Como es su clase de standard error, vamos a imprimir el mensaje de error running script y el mensaje que retorne. Vamos a probar este código a ver si anda bien. Qué copia. Creo que copié código que no, sin Ruby. A ver, ahí va. Bueno, fíjense que nos tira los dos mensajes. Cuando yo llamo float 2,2 me dice wrong number of arguments, porque le mandé, en vez de float 2.2, le mandé 2,2. Entonces lo que entiende el eval, que el eval evalúa el código como si fuera código Ruby, sería float de 2, y le mando otro argumento más que es otro 2, y float entiende solamente un número. Entonces eso no anda, esto sí andaría así, ¿sí? Pero si lo mando así, me tira ese error. Y por otro lado, cuando llamo un método que no existe, me tira otro mensaje que es que no existe el método. Entonces el mensaje ese es undefined local variable or method, undefined method for main object. Esto en vez de ponerle undefined object, que por ahí confunde el mensaje, sería Pepe, que nos mandaría el método Pepe. Bueno, dos ejemplos de cómo implementar múltiples manejadores rescue para sin saber a priori la excepción. Y acá empezamos a ver un poco cómo es que son los manejadores, y respondiendo un poco a las preguntas que surgían hoy anteriormente, donde uno puede manipular las excepciones según la clase de la excepción. Como estamos viendo acá, el primero de los rescue trapearía aquellas excepciones que sean su clase de syntax error o de name error,
y el de abajo standard error. Si vamos a este gráfico estaríamos trapeando con la de abajo cualquiera de estos, pero el de arriba fíjense que es runtime error y el otro era script error, no me acuerdo. Syntax error y name error. Syntax error y name error acá. O sea, de dos clases totalmente disjuntas, porque este es parte de script error, syntax error, y este es name error dentro de standard error. O sea que estaríamos trapeando dos tipos de excepciones de distintas clases por un mismo manejador, y abajo otro manejador global para cuando no machean ese. Sería como una especie de case, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta rescue? Bueno, la decisión de qué rescue utilizar es muy parecido a lo de un case, que justamente es lo que recién decía. Cada rescue compara la excepción lanzada con cada uno de los parámetros nombrados. La comparación es si el parámetro es igual a pesos en van. Esto significará si el tipo de la excepción lanzada coincide con el del parámetro. O sea, estaríamos verificando de alguna forma si la clase de la excepción lanzada es igual a la clase que estamos mencionando en el rescue. Si se omiten parámetros, o sea, si ponemos rescue sin nada, se compara con standard error. O sea que si no ponemos nada, lo que estamos trapeando son cualquiera de las excepciones que están por debajo de standard error. Es decir, hasta acá, hasta, bueno, zero division error, ¿sí? Hasta este. Ni fatal, ni no memory error, ni script error, ni ninguna de estas, ¿sí? Si no machea con ningún parámetro, sale del bloque beginning buscando en el método que invocó un manejador para la misma y así siguiendo hacia arriba de la pila. Es decir, que si yo tuviera en el ejemplo de acá que tengo Mayeval y esto estaría en otro método que invoca Mayeval, puede ser que si este manejador no trapea las excepciones, entonces que pueda tener acá un rescue que lo trapee y así ir subiendo en la cadena de ejecuciones de cómo se fueron invocando, poniendo manejadores lo más externamente posible. Casi siempre usaremos nombre de clase como parámetros a rescue, pero podemos usar expresiones que retornen una subclase de exception. O sea, además de poder usar como, digamos, para el caso del case de los rescue, el nombre de una clase, podemos también utilizar métodos o expresiones que devuelvan cuál es la clase de exception con la que queremos que machee. Bueno, para asegurar la ejecución existe también otro modificador que nos va a permitir hacer justamente esto, es decir, que algo se ejecute siempre. Entonces, varias veces necesitamos ejecutar determinado código al finalizar un método de forma segura, es decir, independientemente si se produce un error en la mitad. Por ejemplo, tenemos un archivo abierto que necesitamos cerrar antes de finalizar el bloque. Entonces, el código bajo ensure se ejecutará siempre, haya sido una ejecución exitosa o con algún problema. Entonces, acá tenemos un ejemplo de abrimos un archivo, hacemos un begin, hacemos un rescue y tenemos un ensure que este fclose, haya excepción, no haya excepción, siempre se ejecuta, ¿sí? Y también tenemos un else para el rescue, es decir, que podríamos tener tantos rescue como querramos y si no machea con ninguno de los anteriores, tener un manejador más que sea con else. Entonces podemos tener un begin con rescue, otro rescue, al final un else diciendo algo y haciendo lo que querramos ahí, ¿sí? Entonces el else aplica cuando ninguno de los rescue manejan la excepción. Tener cuidado porque ensure ejecutará siempre, incluso cuando se produce un error. El ensure siempre ejecuta. Bueno, y algo interesante que tenemos con los manejadores de excepciones es que podemos volver a empezar, es decir, usar algo que se llama retry. Entonces, a veces podemos corregir una causa de excepciones y ahí volver a intentar que se ejecute algo reintentando lo que falló para ver si funciona. Para estos casos podemos usar retry para volver a ejecutar un bloque begin-end y es muy fácil que caigamos en loops infinitos si no hacemos un correcto uso del retry. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ustedes redes estaban cursando, me dijeron.
¿O van a cursar en el segundo semestre? Bien. Bueno, ¿saben lo que es SMTP? No ESMTP, sino SMTP. Sin la E adelante. ¿Saben lo que es? ¿Alguien no sabe lo que es? ¿Todos saben? Buenísimo. Bueno, entonces les voy a explicar qué es el ESMTP. SMTP es un protocolo que se usa para envío de mails. Envío de mails, no recepción de mails. Envío de mails. Entonces yo cuando me quiero conectar con un servidor de mail, tengo que saber el protocolo que usan. Y puede ser SMTP o Extended SMTP. Entonces si yo, por ejemplo, me fijo quién es el servidor de mail de gmail.com, acá me dice todos los que son. Acá lo que estoy viendo es una consulta al DNS que me dice cuáles son los manejadores de mails para Gmail. El de menor prioridad es el que, el del valor más chico en esos que estamos viendo es aquel servidor que debería usar o primero contactar. Entonces si yo me conecto a ese servidor de mail en el puerto 25, a ver si me atiende. Una vez que me atiende, bueno, acá ya está diciéndome que este soporta SMTP. Pero si no, yo le puedo decir hello mail. Cuando le digo hello mail, inicio ¿cómo se llama? Una sesión SMTP. SMTP, sin la E. Ahora, si yo, cuando me conecto, en vez de decirle hello mail, o sea, como saludándolo prácticamente, le digo hello mal escrito, mail, ahí lo que estoy haciendo es iniciar una sesión SMTP y el servidor me devuelve todas las características que tiene este servidor de mail, que eso es lo que hace el protocolo ESMTP, diciéndome las extensiones que soporta. Bueno, este fue un ejemplo de un servidor que soporta ESMTP. Entonces, acá lo que estamos viendo es un código. Bien. Lo que estamos viendo es un código que, bueno, para mostrar cómo se usaría, también está extraído del libro y por ahí también es importante mostrar, explicar y contextualizar qué es ESMTP, espero que se haya entendido. Lo que hacemos es un ejemplo de ver cómo se usa el retry en este caso. Entonces, primero seteamos ESMTP en true porque va a ser el comportamiento por default, es decir, nosotros vamos a intentar establecer una conexión con ESMTP, pero si falla, el fallback nuestro, es decir, vamos a intentar usar SMTP, es decir, no con extended SMTP. Entonces, este begin lo que hace es inicia haciendo un if SMTP está seteado, es decir, si está seteado esto, que claramente en este código está en true, entonces va a entrar por este caso, lo que va a decir es command hello, que es el comando de SMTP. Pero si nuestro servidor no soportaba SMTP, lo que va a suceder cuando les digo un comando es como que a ustedes yo les diga en japonés algo y no entiendan, lo que van a hacer es responderme no te entiendo. La forma de responder no te entiendo es con un protocolo error, entonces nos va a tener una excepción, este método, lo vamos a trapear acá y decimos si estaba seteado SMTP, lo seteo en false e invoco a retry. Retry lo que va a hacer es que vuelva a empezar desde el begin, viene acá, esto va a ser false y va a ir por el segundo camino. Si anda todo bien, listo, pero si falla de vuelta, porque del otro lado lo que no tengo es un servidor de SMTP que entienda ni siquiera el hello o por lo que fuere, me va a tirar otra excepción que como ahora el ESMTP va a ser en false, no va a entrar por acá y va a relanzar la excepción. Y así no entramos en un loop infinito. ¿Se entiende el retry? Muy bien. Bueno, ahora ¿cómo se lanzan las excepciones? Porque hasta ahora todo muy lindo, con rescue las trapeamos, con rescue las vimos que lo podemos usar tipo un case y ya vimos algunos ejemplos de RAIS que los usamos en el contexto de un manejador de excepción. Entonces el RAIS lo que terminaba haciendo era relanzar una excepción que ya existía o lanzar una excepción en el caso que si la uso en cualquier pedazo de código que no es justamente un manejador de excepción. Entonces podemos lanzar excepciones usando el método implementado en kernel que se llama RAIS. Bueno, ¿qué hace RAIS? Veamos. La primera forma
o sea, el raíz solo relanza una excepción si lo hubiere o runtime error, sin mensaje. Usualmente dentro de rescue para el primer caso, o sea, dentro de un rescue se usa para lo que dijimos recién de relanzar una excepción, y si no, lanza un runtime error en cualquier cacho del código. Nos podemos remitir a la tabla de jerarquía de excepciones para ver que runtime error es su clase de standard error, ¿sí? Es una excepción que se lanza con raíz sin especificar una clase, va a ser su clase de runtime error. Bien, el segundo ejemplo, lanzar raíz con un string, lanza runtime error con el mensaje indicado, ¿sí? Y el tercer ejemplo utiliza el primer parámetro, en este caso interface exception, keyboard failure y caller, son los tres argumentos que puede recibir raíz, y lo que hace es justamente el primer parámetro es para crear una excepción del tipo interface exception, el segundo parámetro es usado como mensaje y la pila de ejecución en el tercer parámetro, es decir, caller. ¿Qué es caller? Bueno, kernel caller es un método que me devuelve la traza de ejecución, o sea que yo, perdón, a ver, cerré la ventanita. Ay, espérenme que me perdí ventanas. Acá estoy. Caller. Bueno, acá lo que estamos viendo es un arreglo con la lista. Yo acá podría hacer un punto join con barra n para que se vea de una forma más linda, ¿sí? Entonces veo toda la traza de ejecución acá, archivo por archivo, para poder llegar hasta donde estoy, hasta esta consola, digamos. Entonces ahí tenemos la traza, pero ven que la traza, obviamente que la traza está revelando mucha información, está diciendo en dónde está corriendo, con qué usuario está corriendo en este caso, porque está en el home de car, evidentemente corre un usuario car. Me está diciendo el número de versión de Ruby, que es la 263. Y bueno, en este caso nada, porque es el código de esto, no estamos en ninguna gema específicamente. Pero si usáramos a una gema y explotar una gema y muestra una traza como esta, estaría revelando información que podría llegar a ser sensible y es lo que no tenemos que hacer. Bien. Ejemplos de raíz. Acá tenemos raíz, raíz missing name, if name is nil. Es un ejemplo de ejemplos donde uno podría ver cómo usar raíz. Después if i es mayor o igual que names.size, invocará raíz index error con numeral i, que es el valor, que es mayor o igual que size de namesize. Entonces de alguna forma nos estaría imprimiendo el mensaje de error de que, por ejemplo, 3 es mayor o igual que size, paréntesis y el tamaño, ¿no? Y abajo, argumento de error, name to be, caller. Fíjense que acá se menciona que en general las librerías no incluyen la traza, ¿sí? Un poco también con esto de las cuestiones de seguridad que mencionábamos hoy. Bueno, y después tenemos el catch and throw, que para muchos de nosotros, como se llaman parecido a los métodos que se usan en otros lenguajes para lanzar excepciones, lo confundimos. El catch and throw no tiene que ver con el rescue y el raise, que el rescue y el raise están íntimamente relacionados a lo que es el manejo de excepciones, mientras que el catch and throw es otra cosa que se usa en Ruby, más parecido a lo que sería un goTo, de vuelta volviendo al caso del goTo. Es para así saltar con el código de un lugar a otro y devolver con bloques código que ejecutan un bloque. Ahora vamos a ver ejemplos. Y algo muy usado en el mundo de Ruby, a veces mal usado porque se usa para como lanzar una excepción y hacer que se cuelgue el programa, pero muchas otras para implementar funcionalidad usando una lógica un tanto diferente a lo habitual. Es un poco disruptivo el uso de catch y throw. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda cómo se usa, que va a ser mucho más clarificador que si uno trata de expresarlo. Entonces, vamos a dar código que vale hasta acá. ¿Alguna duda con las excepciones?
Bien, bueno. Catch and throw. Em, entonces, vamos a ver el código, un código que leerá palabras que irá agregando en un arreglo y que al finalizar imprimirá en orden inverso ese arreglo de palabras. Sin embargo, si alguna línea es incorrecta, deberá salir sin hacer nada. El secreto es throw symbol variable. Tenemos que ver el ejemplo para entender de qué se trata. Y en este ejemplo es importante que el último puts retorna nil. Recuerdan que al principio hablábamos de que si yo ponía p de una variable, a ver si yo defino a igual a hola, y hago p de hola, de adio, me imprime hola, pero me retorna hola, ¿sí? Mientras que si yo pongo puts, imprime hola, pero retorna nil. Recuerdan que esto lo vimos muy al principio, no me acuerdo si fue en la introducción o cuando recién empezábamos con la materia. Si no lo recuerdan, este es un buen momento para recordarlo porque el secreto de este ejercicio es que puts retorna nil. Y que retorne nil es la clave de entender este ejercicio, porque si no hago esta aclaración, esta salvedad, así como lo estoy haciendo acá y mencionándolo en esta nota que es una observación, ¿sí? No se entiende muy clarito el ejemplo y uno empieza a dar vueltas patinando, como dijeron hoy, recalculando. Entonces, veamos este método, cómo funciona y qué hace. Entonces, onlyWords recibe un archivo y ese archivo lo que va a hacer es, bueno, va a abrir el archivo, el word list, lo que va a hacer es abrir el archivo con filename y acá lo que hace es word in error es igual a catch y le pasa un símbolo done, ¿sí? Y acá entra en un bloque. ¿Sí? El bloque empieza acá y termina en el end que está acá. Entonces, fíjense qué hace el bloque. El bloque dice, bueno, result es igual a un arreglo. Mientras line is igual a word list get s, o sea, esto lee una línea. Acá lo que hace a word le dice line.chomp. Chomp, ¿saben lo que hace? Parecen esos heladitos que son carísimos, pero no tiene nada que ver con ese heladito. Va por lo que dice Felipe. Vamos a ver. Si yo pongo un hola mundo, epa, ahí está, me saca el último barra n, ¿sí? Más que el último carácter, es el último barra n. Ven que ahí se ve mejor. Cuando uno lee el getS incluye el barra n y lo que necesitamos es sacarlo para no considerarlo. Entonces, el chomp lo que te hace es te saca el último barra n. A ver, ¿qué están escribiendo? Sí. Sí, yo también me lo confundí, por eso le puse espacios en el ejemplo, pero acá dice Felipe que es el chop, no el chomp. El chomp es el que saca el último barra n. Igualmente siempre estas cosas pueden buscar acá Ruby chomp. Acá está. Hello chomp, doble hello, hello barra n, doble hello, hello barra r barra n, doble hello, barra n barra r, doble barra n. Fíjense que esto, barra r barra n o barra n, tiene que ver con si es Microsoft o no, ¿sí? Igual puede recibir un argumento, pero bueno, acá habría que leer. With the given record separator removed from the end of string, if present. If pesos barra has not been changed, then chomp also remove character.
if peso arrays empty string. Si le mandamos un string vacío, fíjense que te remueve todos los espacios hasta el final, ¿sí? Siempre pueden venir a leer la documentación buscando cualquier de los métodos que ven y va a ser clarito cómo se usa. Bueno, en este caso, como está, le saca el barra n y lo que hace acá es throw es done con word unless word sea distinto de barra w. O sea, esta es una expresión regular que ¿qué decía? A ver quién recuerda que es una expresión regular. ¿Recuerdan? No, está cerca Juan Pablo. Lo que dice esto es que empiece por. Recuerden que el caret, si no está dentro de corchetes, significa que empiece por. Este ejemplo sería, pues acá lo que dice Juan Pablo es que empiece con un no letra y al menos uno y no tiene nada más. Entonces acá lo que está diciendo es, en realidad no es que empiece con un no letra, justamente es que empiece por cualquier carácter que pueda ser parte de una palabra. Si no me equivoco, eso es letras de la A a la Z, minúsculas, acá no especifica si minúsculas, mayúsculas, pero el W incluye minúsculas y mayúsculas, y números del 0 al 9, y creo que símbolos de puntuación, punto, guión, creo que guión bajo, no sé, alguno de esos será. Entonces, lo que está haciendo acá es machando con palabras. Si no machea palabras, si tiene un espacio, ya no machea, porque el pesos del final significa que termine por. Es decir, que empiece por cualquier carácter que sea una palabra y que termine con eso y no tenga caracteres que no sean alfanuméricos. Entonces, si yo pusiera hola espacio mundo, sería un problema, ¿sí? Entonces, después lo que hacemos acá es, si la palabra machea, le agregamos, ¿sí? Si no machea, la devolvemos. Lo que estamos haciendo es retornando acá wording error, y la palabra que no machea la estaríamos devolviendo a wording error. Pero si no, lo que hacemos acá es imprimir al final el puts result reverse, ¿sí? O sea, puts result reverse terminaría imprimiendo nuestro resultado que tiene todas las palabras que agregamos, ¿sí? Y ese puts retornaría nil. Por lo tanto, wording error, si el throw nunca fue lanzado, debería tener nil. Si no, lo que debería tener es la palabra que no macheó. Entonces, la palabra que no macheó va a quedar asignada en wording error. Acá, si wording error, o sea, si wording error no es nil, es porque hubo un problema. El problema es la palabra que falló, entonces imprimiría failed wording error found. No es una palabra. Bueno, vamos a probarlo. Yo esto me lo voy a copiar todo y voy a abrir acá un archivo /tmp ruby. Ok, va a tener hola mundo, chao planeta. Y not ok, vamos a poner chao mundo. Entonces IRB, vamos a pegar lo que tenemos acá y vamos a llamar a only words con /tmp /ruby /ok. Me quedó, perdón. Ahí. Only words
Ahí, como pueden ver, nos imprimió todas las palabras que machea, ¿sí? Y si le mando not OK, failed, chau, mundo, no te guardo, ¿sí? Fíjense que termina funcionando como uno esperaba, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, no estaba leyendo nada. A ver. El que decía yo es chop. Empieza con un no letra, no, porque eso es barra W minúscula y W mayúscula. No, el W minúscula o mayúscula es cualquier alfanumérico, minúscula o mayúscula, no es indistinto. Las expresiones regulares pueden tener la opción I cuando uno quiere que machee minúscula o mayúscula, pero la W me parece que machea. De hecho, estamos viendo acá, hola, lo puse con mayúscula, porque empecé con la frase con mayúscula y la machea también, o sea que anda. Es alfanumérico, cualquier alfanumérico, minúscula, mayúscula, número, y creo que puntos también. A ver si ponemos acá un punto, creo que también anda, puntos, me parece. Esto era así y ok. No, el punto no le gustó. No digo el símbolo, no lo que machea. No entiendo lo que dice Juan Pablo, perdón. El común. A ver, Juan Pablo me dice ahí se nota mejor la letra en la filmina. Apareció en mayúscula. W. No, es minúscula. Bueno. Vamos a. Ahora mientras me escribe Juan Pablo. Bueno, se entendió el ejemplo es un poco intrínseco, como les decía, el tema del throw y el catch. Si Alan quiere hacer una consulta y Juan Pablo nos va a decir algo respecto a la expresión regular seguramente. Sí, pregúntame, Alan. Ah, está, perdón, no voy al scroll. ¿Cómo sé cuándo usar catch y no una excepción y viceversa? Porque son cosas distintas. La excepción en realidad te permite, o sea, vos con una excepción vos lo que decís es, acá hubo un problema, que alguien se encargue de atenderla. Es una construcción más que nada como avisando que hay un problema. Vos levantás una señal y alguien puede trapearla o dejarla pasar y tu programa abortará, digamos. Eso manejo excepciones. Con el caso de el throw y el catch es distinto el manejo de excepciones porque es más como un go-to, fíjate. O sea, acá lo que estamos haciendo es, fíjate el ejemplo. Vamos a acá. Tenemos wording error es igual a catch done. ¿Sí? Catch done es una forma de decirle al código cómo vos podés retornar, en este caso el throw. Fíjate que lo que está haciendo es diciendo de que devuelva a este done, ¿sí? Es el macheo por un goto, si querés, de el contenido de Word. O sea, lo que está haciendo acá es asignándole como resultado del bloque, sería como hacer un return, si querés, de Word, en este caso. Es decir, que el throw terminaría siendo una forma de abortar el programa y de retornar a la invocación del catch con ese símbolo que machee ¿cómo se llama? El resultado que yo le mando como argumento al Word, ¿sí? Ahora, es una construcción diferente para manipular un caso que tiene que ver con cambiar con cómo yo quiero estructurar mi programa, ¿sí? Que no es lo mismo que una excepción que
es como una instancia posterior la gestión de el manejo de esa excepción respecto del error que vos detectaste. O sea, como que son dos momentos diferentes. Cuando vos generalmente lanzás una excepción, no necesariamente implementás el manejador de excepción. Vos lo que estás haciendo es implementando un manejador de excepción cuando vos querés trapear un mensaje te dicen que potencialmente podría aparecer. Ahora, cuando vos estás codificando y determinás que hay un error, lo lanzás y ahí termina la historia. No sé si te respondí con eso, Alan. Ah, bueno, está bien. Pero, perdón, lo que dice Juan Pablo acá tiene que ver con es la negación del D o la negación del W, pero no que machee o no machee un resultado en minúscula mayúscula. Sí, sí, las expresiones regulares eh, tienen estos símbolos que significan estas cosas y bueno, puede ser que ahora entendí lo que quería decir Juan Pablo. Decía si era W mayúscula era que no sea palabra, o sea que cambia totalmente el ejercicio. Pero no, era minúscula. Bien. ¿Estamos? El DAN es el símbolo con el cual machea con el catch, ¿sí? ¿Sí? Es donde, digamos, de alguna forma, ¿a dónde retornás? Vos podrías tener un bloque dentro de un bloque dentro de un bloque, distintos throw, y cuando vos salís, podés decir a cuál está saliendo, digamos. O sea, vos imaginate que podrías tener un word in error catch done, do. Y acá debes tener otro catch con middle y después tener throws en no importa el bloque, donde vos podrías saltar adentro de un catch determinado, no necesariamente tenés que ir saliendo uno por uno, digamos, vas derecho al que te interesa a vos. Bien. Aguante el GoTo. Bueno, vamos a conceptos avanzados. Yo diría de cortar de acá. De hecho, esto está todavía medio crudo, lo tengo en mi máquina porque lo estoy reordenando. Eh, Hicimos un cambio bastante de estilos, bastante abrupto en lo que eran las teorías de otros años y me queda subir este extracto de código. Así que mejor, si quieren, ya corto acá y la clase que viene ya vamos a tener este material. Ya estamos prontos a empezar con el tema de lo que son gemas y ya rails, así que buenísimo que calculo que será esta clase que viene la última de los conceptos de lo que es el lenguaje para arrancar con lo que sería gemas y lo que es rails. Así, bueno, no sé si tienen alguna duda. Hoy los libero un cachito antes, unos 10 minutitos antes. Bueno, me quedo acá esperando un ratito si tienen consultas. Me cierro el micrófono. You are now muted.